Hebreos capítulo número 4, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 10 del capítulo 5. Leamos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios y Padre, damos gracias por permitirnos llegar hasta este punto, Señor, en el cual queremos recibir la palabra, Señor. Nosotros hemos aprendido que tu palabra es espiritual y que la pueden recibir los que tienen los sentidos espirituales avivados, Señor. Y tú nos has dado la vida, Dios. Pero también hoy clamamos, Dios, por aquellos que no han nacido, Señor, pero que necesitan la palabra de vida para volver a nacer, para que te conozcan, para que puedan entrar al reino de los cielos. Padre mío, y en el nombre de Jesús te pido que de mis labios brote la fuente de vida, porque tú eres fuente de vida, Señor. Y no he venido a dar testimonio de mí mismo, sino que he venido a dar testimonio acerca de ti. Entonces, Señor, guíame con tu Santo Espíritu. Y clamo a ti, Señor, por la congregación, para que todos en un mismo sentir, para que todos en un mismo amor, Dios, podamos dar la vida por causa de tu nombre. Dando la vida, Señor, es humillándonos, rindiéndonos para que tu Espíritu, Señor, repose en nosotros y que la palabra venga a avivarnos. Haznos conocer como el sumo sacerdote, Señor, y que tú fuiste constituido como sumo sacerdote para el oportuno socorro. Así, Señor, que ayúdanos a acudir a ti siempre. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Por favor, tome asiento. La última parte que leímos de Hebreos, en Hebreos nos enseñaba que Jesús era el verdadero reposo y que las personas estaban buscando era un reposo diferente a Jesús. Cuando una persona busca un reposo diferente a Jesús, pues el resultado va a ser que no reposa. Pero cuando terminamos de leer ese texto, termina con dos versículos que deberían instarnos a nosotros a siempre buscar a Dios de la manera más honesta. Y nos debería instar a ser nosotros temerosos cuando nos acercamos a Él. Cuando una persona es engañada por otra, se siente ofendida. Cuando una persona encuentra que fue engañado, que jugaron con él, se ofende. Hay una diferencia con Dios y es que a Dios nadie lo puede engañar porque Dios puede escudriñar lo más profundo del hombre. Nuestro pensamiento es como un universo y nosotros, ese es el lugar donde nosotros guardamos lo que no queremos que nadie sepa, incluso hasta lo que nos avergüenza. Pero Dios tiene acceso hasta ese lugar. Dios entra hasta el pensamiento más profundo. Él puede ver el pensamiento más alegre que usted tiene,
como también puede ver el pensamiento más vergonzoso que hasta usted ya olvidó. Él lo puede ver. Y eso debería instarnos para podernos acercar hacia Él de la manera más honesta posible, para que podamos verlo a Él cara a cara. Y entonces dice el versículo número 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando viene la palabra de Dios logra entrar hasta lo más profundo del hombre. Y esa palabra logra entrar de tal forma que los pensamientos de nosotros son descubiertos ante Dios. No hay nada que usted y yo podamos ocultarle a Dios. No hay ninguna condición que usted y yo podamos ocultarle a Él. Sencillamente delante de Él estamos desnudos. No hay nada que podamos aparentar ante Él. Por eso Dios nos enseña a través de esta carta, en el versículo número 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que nos haga sentir más indefensos que sentirnos sin cubierta. Ejemplo de ello, usted va por la calle y comienza a llover y usted se siente vulnerable. Y solamente está cayendo agua, el agua no mata. Pero usted se siente descubierto, entonces usted está buscando qué lo cubre, ¿no? Y si usted estuviera en un automóvil, pues estaría más tranquilo, ¿no? Y va en el carro y está lloviendo y usted simplemente prende los limpiabrisas y comienza a limpiar el vidrio y usted va andando simplemente. Afuera está cayendo el agua, pero usted está cubierto. De la misma manera, cuando usted no tiene una casa, usted se siente vulnerable. Entonces llega el dueño de la casa y le dice, bueno, necesito que usted se retire de aquí, necesito que me desocupe. Entonces usted se siente vulnerable porque está perdiendo la cobertura. Y de la misma manera cuando tenemos ropa, usted por ejemplo en este momento usted está seguro y tranquilo porque tiene ropa puesta, tiene la ropa que usted mismo escogió, que usted mismo compró, y eso cubre lo que usted quisiera que no vieran, ¿sí? Incluso algunos refuerzan la ropa, o algunas, digo algunos porque ya pasa así, se ponen una fajita, ¿cierto? Porque no quieren que les vean cosas, sino se cubren, ¿verdad? Y pasa eso. Están cubriendo algo que no quieren que los demás vean, porque cuando uno lo ve sin cobertura uno siente vergüenza, uno se siente débil, se siente vulnerable, siente que cualquier persona le puede hacer daño. Ahora cuando nosotros escuchamos esta palabra de que Dios puede ver lo más profundo que hay en usted, se siente uno vulnerable. A nadie le gusta que le digan que Dios lo ve hasta cuando está en el baño. A nadie le gusta pensar en eso. A nadie le gusta pensar que Dios está con usted, o mejor, Dios lo está viendo a usted aun cuando usted está mintiendo. Él está ahí. A nadie le gusta pensar eso. Solamente nos gusta pensar que Dios está atento a nosotros cuando estamos bien, ¿o no es así? Cuando uno está bien, uno con toda tranquilidad dice, Dios tan bueno, ¿verdad? Pero cuando uno sabe que está errando, uno le cuesta trabajo decir, Dios me está viendo y Dios tan bueno. Cuesta trabajo. Entonces estas palabras que dicen de que Dios conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, nos deberían no causar temor en cuanto a salir corriendo, sino causar tranquilidad en cuanto a que Él nos conoce, que no deberíamos montar fachadas delante de Dios y que por el contrario deberíamos cada día ser más libres, no para hacer el mal, sino para acercarnos ante Él. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En este libro no es la primera vez, pero está hablando de un sumo sacerdote. Cuando usted quiere saber qué es un sumo sacerdote, pues basta con decirlo, en otras traducciones dice, el jefe de los sacerdotes.
Así lo dicen otras versiones, el jefe de los sacerdotes. En otras versiones dice el sacerdote de sacerdotes. Y Jesús es el sumo sacerdote, es decir, Él es el jefe de todos los sacerdotes. En el Antiguo Testamento se involucraban estos hombres como sumos sacerdotes. Pero aquí está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y cuando nosotros hablamos de profesión, entonces nosotros quisiéramos saber, bueno, ¿y cuál es la profesión que nosotros tengamos? ¿Qué es lo que nosotros confesamos? Lea conmigo, por favor, en Hebreos, el capítulo 10, versículo 23. Dice Hebreos, capítulo número 10, versículo número 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nosotros hablamos de profesión, aquí nos está especificando que es la profesión de la esperanza. Cuando usted habla de profesión, es a lo que usted decidió dedicar su vida. Esa es su profesión. Y no solamente es eso, sino que es en lo cual, como usted decidió dedicar su vida a eso, usted se ha hecho experto. Mire también conmigo, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el texto en Hebreos capítulo número 4 nos está hablando dos cosas importantes, versículo 14, perdón. Nos está hablando dos cosas importantes, que Jesús es el sumo sacerdote y que nosotros debemos retener nuestra fe. ¿Para qué era constituido un sumo sacerdote? Para que mediara entre Dios y los hombres. Para eso era constituido el sumo sacerdote. Pero cuando está diciendo que mantengamos nuestra fe, es que es posible que la dejemos ir. Usted ha conocido personas que están trabajando en algo y por allá al pasar de los tiempos cambian de profesión. Y cuando intentan de pronto hablar de la profesión que hacían antes, como que ya no hablan con la misma seguridad o con la misma avidez o la habilidad, porque ya no la practican, ya no tienen lo mismo, entonces ya no la pueden decir de la misma manera. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces él está diciendo que retengamos la fe, pero está reconociendo que tenemos un sumo sacerdote que no es débil, pero que sí conoce que usted y yo somos débiles. Pero hay algo importante. En la ley se escogían los sumos sacerdotes. ¿De dónde se sacaban esos sumos sacerdotes? De los mismos hombres. No era alguien especial que bajaba del cielo y Moisés dijo, bueno, este es el sumo sacerdote, sino que Moisés ungió a su propio hermano. Porque Dios se lo pidió. Y dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe? Jesús, que es ese sumo sacerdote, se hizo igual a usted y a mí, hombre. Él se despojó de la estatura de Dios y fue tentado igual que cualquier hombre, con una diferencia. Él no pecó. Pregunto, ¿usted y yo hemos pecado? Sí. Esta semana me encantó una respuesta que me dio Tatiana. Estábamos en el seminario de la voluntad de Dios y entonces yo le dije, bueno, Tatiana, por ejemplo, tú que eres pecadora, inmediatamente me dijo, no, qué pena contigo, yo no soy pecadora. Y yo dije, ¿no? Me dijo, no. Yo antes vivía en pecado. Ya no vivo en pecado, ahora vivo en la luz. Sí,
caigo en pecado, pero ya no me deleito en el pecado. O sea, comenzó a predicarme, ya no me deleito en el pecado. Ahora vivo guardada para el Señor. Yo, ok, ya entendí, no eres pecadora, ya comprendí. Pero lo que me gustó fue que ella entendió que antes estaba en una condición en la cual era esclava del pecado y entonces se disfrutaba del pecado. Pero que ahora está en Cristo y que Cristo la ha santificado y que aunque es débil, sabe que Cristo es el que la libra, pero que ya no vive para el pecado. Entonces ella comenzó a hablarme y yo pensaba en la predicación de hoy, yo decía, tiene clarísimo quién es su sumo sacerdote. Aunque no diga Jesús es el sumo sacerdote, lo tiene clarísimo. Y entonces dice acá que Él, versículo 15, estoy leyendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que Dios es ¿qué? Compasivo. Jesús el Cristo es compasivo y Él se compadece de usted. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que nosotros, cuando nos quedamos desnudos delante de Dios al decirnos que Él puede conocer lo más profundo de nuestro ser, Él ahora nos está diciendo, acérquense confiadamente a mí. Yo sé que son débiles, pero por eso he instituido un sumo sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De dónde se escogía el sumo sacerdote? De los hombres, del mismo pueblo. ¿Pero para qué? ¿Cuál era su función? Estar a favor de los hombres delante de Dios. Mire lo que sucedió cuando se escogió el primer sumo sacerdote. Lea conmigo, por favor, Éxodo capítulo 28. Dios está hablando con Moisés y le dice, Éxodo capítulo 28, versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarse, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efob, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Escuche bien, Dios escogió un pueblo, o mejor, Dios escogió un hombre. Ese hombre es Abraham. De Abraham Dios decidió formar un pueblo. Ese pueblo en el Antiguo Testamento se llama, Dios le llama el primogénito, su primogénito. Y ese pueblo especial para Dios, Dios escoge a una tribu, es decir, como a una parte de la familia o de todo el pueblo, una familia que llamaba la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví fue escogida para ser sacerdote. Eran los únicos que iban a poder servir en el templo. Escuche bien, eran los únicos que podían servir en el templo. ¿Qué tribu? La tribu de Leví. Pero dentro de la tribu de Leví, Moisés era levita, Aarón era levita. Dios escoge a Aarón para que él sea el sumo sacerdote. Es decir, el pueblo es santo, pero la tribu de Leví está apartada para servir a Dios. Pero dentro de la tribu de Leví hay un linaje, que es el linaje de Aarón, que está separado para que sean los únicos, escuche bien, los únicos que pueden ser sumo sacerdote. Nadie más, por bueno que fuese. Moisés, aunque era muy bueno, no, él no es sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote.
No, David que tuvo el corazón conforme a Dios. No, él era de la tribu de Judá. No puede ser sumo sacerdote. Ni siquiera sacerdote. Ni siquiera cargar un palito del templo. Nada. David no tiene nada que ver. Solamente los levitas, y entre los levitas, la descendencia de Aarón podrán ser sumo sacerdote. Pero ser sumo sacerdote no era ahí como cualquier servicio, sino que además de ser un sacerdote, mire lo que Dios dice en el versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarse, para que sea mi sacerdote. ¿Dios a quién constituyó para que construyera las vestiduras del sacerdote? ¿A cualquiera? No. Quiere decir que el sumo sacerdote es el mejor vestido, es el más agradable para Dios, es el más especial para Dios, porque va a ser el mediador entre Dios y los hombres. Ese es el sumo sacerdote. No tiene cualquier pectoral ahí que se inventaron por algún lado. No, tenían 12 piedras preciosas, hoy en día costosísimas, algunas dificilísimas de encontrar. Y el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, al lugar desde donde se manifestaba la presencia de Dios dentro del templo. Es decir, la Biblia nos enseña que el sumo sacerdote era único. Y cuando moría, uno de sus hijos tenía que sucederlo, o uno de sus hermanos, pero debía ser de la familia, de la descendencia de Aarón. Es alguien especial. Fue ungido. Aceite derramaba por él. El sumo sacerdote no era cualquiera. Está a favor de los hombres. Y mire lo que dice Levíticos capítulo 9, versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Aquí estamos notando algo especial. Este sumo sacerdote, él va a presentar sacrificios y ofrendas por el pueblo, pero primero debe presentar sacrificios y ofrendas ¿por quién? Por él mismo. Por eso hemos leído que él fue sacado entre los mismos hombres, hombre débil. Era un hombre débil, pero Dios lo permitió así para que entendiendo su debilidad tenga que de la gente compasión, tenga que de la gente misericordia, acerque a la gente ¿a quién? A Dios, con la misma gracia que él ha recibido, que esa misma gracia la transporte al pueblo. Para que el pueblo no se sienta lejos de Dios, sino que el pueblo se sienta ¿cómo? Cerca a Dios. Esa es la labor del sumo sacerdote. Y dice en el versículo número 15, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Dios está enseñando que hasta Aarón tenía que sacrificar por él mismo, y luego tendría que sacrificar por el pueblo, dando a entender que todos tienen el mismo estatus delante de Dios. Es que el pecado nos ha manchado. Ahora volvamos a Hebreos, por favor. Capítulo número 5.
Y dice nuevamente el versículo 1 hasta el 3, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces cualquiera de los hijos de Aarón podía levantar la mano y decir, ¿yo soy esta vez el sumo sacerdote? No. Dios debía confirmarlo. Dios debía confirmarlo. Mire que incluso en la época de Jesús, ¿recuerda cuáles son los nombres de algunos sumos sacerdotes de la época de Jesús? Uno era Anás y el otro era Caifás. Uno de ellos, no recuerdo cuál de los dos, dijo, cuando fueron a atrapar a Jesús, dijo, es mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo. Y dice la palabra que eso lo dijo por cuanto era el sumo sacerdote y Dios profetizó a través de él que era necesario que Jesús muriera por todos nosotros. Que era mejor que muriera él y no que todos nosotros nos perdiéramos. Cuando hablo de todos nosotros no se sienta tan exclusivo y piense solo en la iglesia, sino está hablando de toda la humanidad. Que era preferible que uno muriera y no toda la humanidad. Ahora, Juan capítulo 3 versículo 16 dice que dio a su Hijo para que de toda esa humanidad, el que crea en Él, tenga vida eterna. Así que nos era necesario que ese sumo sacerdote existiera. Pero el punto que quiero tocar en este momento es que el sumo sacerdote no era escogido por hombres. ¿Era escogido por quién? Por Dios mismo. Entonces estamos viendo que el sumo sacerdote no es cualquier pelafustán que apareció por allá en la congregación, sino que el sumo sacerdote tiene una posición muy importante para el pueblo de Israel. Ahora dice el versículo 5, dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Entiende quién es el sumo sacerdote ahora? Jesús. Entonces, pregunta sencilla, ¿quién está a favor de los hombres delante de Dios? Jesús el Cristo. ¿Él es el sumo sacerdote? Sí. ¿Él está vestido de finas ropas? Sí. ¿Hay alguien por encima de él? No. Entonces, mi amado, dos cosas que podemos aprender de acá. Número 1, no busque hacer otro sumo sacerdote. No busque inventarse otro sumo sacerdote. Yo no soy mediador de los hombres, ni usted tampoco. Ninguno de nosotros somos mediadores de los hombres. Solamente hay un mediador y se llama Jesús el Cristo. Él es el único mediador. Él fue escogido por Dios. Aquí está diciendo que lo escogió cuando dijo, tú eres mi hijo. Recuerda que cuando él fue bautizado, el Padre dio testimonio de él diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero también dio testimonio de él cuando subió al monte a orar y entonces fue transfigurado y allí se escuchó una voz. Este es mi hijo amado, a él oíd. Él es el sumo sacerdote. Y Jesús dijo también, nadie puede ir al Padre si no es por mí. De muchas maneras y en muchas formas, Él está diciendo, yo soy el nuevo sumo sacerdote. Pero hay un problema, que el sumo sacerdote, para que pueda mediar por los hombres, ¿qué tiene que hacer? Sacrificio. El sumo sacerdote no podía entrar allá al lugar santo, voy para donde el Señor. No. El sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio. Y los sacerdotes nunca descansan. Los sacerdotes tenían turnos, entonces ellos abandonaban su casa, se iban a servir al templo o al tabernáculo y allí servían, al templo, y allí servían, y cuando terminaba el turno volvían a su casa y otro sacerdote volvía allí a servir. Era un trabajo bien arduo. Pero mire también lo que dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y cuando hablamos del orden de Melquisedec,
quiero que tenga esto en consideración. No vamos hoy a hablar de quién es Melquisedec en profundidad. Habrá un capítulo de Hebreos, que lo iremos a ver en algún mes, en algún primer domingo de un mes, iremos a ver quién es Melquisedec. Pero hoy en cuanto a Melquisedec vamos a mirar una cosa, y es qué fue lo que ocurrió entre él y Abraham. Así que lea conmigo en Génesis capítulo 14, versículo 18. Y vamos a leer hasta el 20. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Piense por un momento en eso. Acabamos de decir que el sumo sacerdote es del linaje de Aarón. ¿Estamos bien hasta ahí? Es del linaje de Aarón. Aarón es de la tribu de Leví. Leví es del pueblo de Israel. Israel es el pueblo que salió de los lomos de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. E Isaac es el hijo de Abraham. Y aquí está diciendo, mire, para los israelitas, claro, Moisés es lo más grande, pero cuando se vieron encerrados por Jesús, ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Acudieron a lo que le quedaba, ¿no? Abraham. Bueno, entonces somos hijos de Abraham. O sea que tenemos la bendición por la simiente de Abraham. Y Jesús les dice, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Eso es una bofetada para un judío. Eso es peor que le traten a uno la mamá. Porque le están diciendo, ustedes son los hijos del diablo. Ellos que estaban tan seguros de que Jehová, Jehová. Y él que les dice, sí, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Es un pueblo especial. Es un pueblo especial porque tiene promesa. Y vienen de Abraham. Pero aquí está diciendo que Abraham vino y para honrar a Dios le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Número uno, mucho antes de que la ley instituyera sacerdotes, ya había uno. ¿Quién? Melquisedec. Por lo menos sabemos de ese. Había uno, Melquisedec. Y no solamente era sacerdote, sino que también era ¿qué? Rey. Y no solamente era sacerdote y era rey, sino que conocía a Dios. Mire la manera en cómo le habla a Abraham. Versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec está mostrando que aún también el sacerdote puede traer bendición sobre el pueblo. Pero lo que estamos trayendo de acá es que Jesús viene de ese orden. Es decir, Jesús no viene del orden de Aarón. Vamos a hacer unas simples diferencias. De Melquisedec no se sabe quién es su papá y quién es su mamá. De Melquisedec no se sabe por qué apareció en esta parte de la historia. En el Antiguo Testamento solo aparecen dos porciones de la Biblia. En Génesis capítulo 14 y en el Salmo que leímos hoy al inicio. Salmo 110. Y no hablan más de Melquisedec. Pero algo es grande. Lo reconocen como sacerdote y como rey. ¿Quién lo está reconociendo? Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, nos damos cuenta que quien escribió Hebreos fue una persona que conoce muy bien la ley y que sabe encontrar a Jesús muy bien en las Escrituras. Es decir, cuando nosotros si usted se pregunta, oiga, ¿dónde fue que Moisés habló de Jesús? En Hebreos le enseñan, porque Hebreos comienza a contar cómo es que en la ley está Jesús allí. Y uno de esos ejemplos es este. Por la ley fueron instituidos los sumos sacerdotes. Y por la ley, al hablar del sumo sacerdote, venía ya hablando de Jesús. Así que Jesús
Es igual que Melquisedec. Nadie conoce sus papás y su mamá. Porque a Jesús se acercaron y le dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José y María? Y Jesús les dice, esta es la verdad, que ustedes no saben de dónde vengo. Porque él vino fue del seno del Padre. Volvamos a Hebreos, por favor. Versículo número 7, perdón. Capítulo 5, versículo número 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche bien esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, enseñó que un sacerdote se acerca a Dios con un temor reverente, conociendo algo que Dios le puede librar a él. Usted muestra la fe cuando obedece a Dios. Por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que santificarse antes de entrar al lugar santísimo. Pero no solamente él, también se tenía que santificar el pueblo. Y estos sacerdotes entraban con temor reverente. ¿Por qué entraban con ese temor reverente? Porque sabían que Dios les podía quitar la vida. Así que ellos entraban habiendo hecho todo el rito que Dios les había dicho que hicieran. Que sacrificaran el cordero por el pecado, que mataran el cordero por el sacrificio de paz, que mataran el cordero por la ofrenda agradable a Dios, que mataran el cordero de agradecimiento. Era algo que ellos tenían claro que era para agradar a Dios. Por eso en Malaquías Dios está ofendido, porque aunque ellos siguen rindiendo el culto, ¿cómo lo están rindiendo? Ya sin temor y temblor. Ahí esa oveja tiene un ojo desviado, no importa, mátenla y ahí, es cordero ahí que sirva de sacrificio. Ese cordero viene con la pierna quebrada. No importa, métala ahí. Dios, tú conoces mi corazón. Claro, Dios sabe que le da lo regular. Traigo la flor de harina. Se cayó la harina. No, recojámosla de la tierra y ahí. Dios, tú sabes mi corazón. Sí, yo sé que usted no me da lo santo, lo puro. Yo sé. Dios lo conoce, claro. Usted no necesita decir, Dios, tú conoces mi corazón. Claro que lo conoce. Acabamos de leer que Él puede ver hasta lo más profundo, hasta lo que usted ya olvidó. Pero ahora Él ha puesto a un sumo sacerdote que clamó reverentemente que lo librara de la muerte, que lo librara de la tentación. ¿Por qué clamó? Porque reconoció su debilidad. ¿Jesús se hizo débil? Sí, Jesús se hizo débil. Él se despojó de su estatura de Dios y habiéndose hecho débil, clamó al que lo podía librar. Y Él lo escuchó. Lo aprendimos hace 15 días, que Dios lo escuchó y ¿qué hizo? Le envió un ángel para que lo fortaleciera. Lo escuchamos, ¿verdad? Pero Él clamó al que lo podía. Y por lo tanto, por cuanto se hizo obediente hasta el final, hasta la muerte de cruz, Dios lo constituyó sumo sacerdote. Así que ahora, amada iglesia, usted y yo somos débiles. Hemos de guardar una vida en santidad, una vida apartada para Él. Pero una cosa debemos saber, usted y yo no estamos solos. Él es nuestro sumo sacerdote. A Él hemos de acudir. Él fue constituido a favor de nosotros. Él fue levantado, sacado de entre los hombres, pero sin pecado. Sacado de entre los hombres, pero fuerte para librarnos. Él está ahora allí intercediendo por nosotros. Ante el Dios y Padre. Está intercediendo por usted y por mí para que nada nos falte. Solo tenemos un mediador entre nosotros y Dios. Lea conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Escuche esto, mi amado. Estos sumos sacerdotes tenían que sacrificar un cordero por ellos mismos. Jesús no sacrificó un cordero por él mismo. Él era sin mancha. Pero además de eso, el cordero que utilizó para santificar al pueblo no fue un cordero de menor a 1 año. Fue su propia vida. Así que él entró adelante del Padre con la sangre bendita del cordero y ofreció expiación por todo aquel que crea en Jesús. Si usted está en Cristo, mi amado, usted ya puede entrar al lugar santísimo. No entre con temor. Ay, pero Dios conoce lo más profundo de mi ser. Precisamente, Él constituyó a un sumo sacerdote sacado de entre los hombres, porque Jesús se hizo hombre y fue tentado en todo como nosotros, pero con una diferencia: no pecó. Pero si Aarón fue misericordioso, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo? Así que no hemos de acercarnos al Señor con temor por nuestras debilidades, sino que hemos de acercarnos a Él, porque Él es nuestro mediador. Mire cómo dice: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él conoce lo que usted está padeciendo. Él es su buen pastor. Hace poco escuchaba a alguien que reflexionaba, ¿no? Y reflexionaba, decía: bueno, es que a mí me enseñaron que el pastor no es el hombre, sino que el pastor es el Señor Jesús. Eso lo estaba diciendo otro pastor. Y entonces yo lo escuchaba, porque usted sabe que yo también he dicho eso: su pastor es el Señor Jesucristo. Y entonces él decía: bueno, y entonces si él es el pastor y yo no soy el pastor, entonces ¿yo qué vengo a hacer? Pues yo dije: no, entonces no ha entendido. El hecho de que nosotros enseñemos que Jesús es el pastor no quiere decir que Él no haya constituido pastores, sino que lo que estamos enseñando es que nosotros no hemos de poner nunca, por ninguna razón, la mirada en los hombres. Y que por el contrario, los que hemos sido llamados a ser pastores, hemos de tomarlo a Él, por ejemplo, y esforzarnos por cumplir la mejor tarea, la mejor labor, pero nunca enseñándole a la gente que nosotros somos su pastor, sino que nuestro pastor es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces hemos de llevar la tarea, claro que sí. Hemos de acercar a la gente ¿a quién? Al sumo sacerdote, a nuestro mediador. Y mire que Él fue constituido mediador, y dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ay, esto es una delicia. Él se dio a sí mismo. Recuerda cuando Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie me la arrebata. Él puso su vida para ser un mejor mediador. Ahora tenemos un mejor pacto. Por eso Jesús entró al lugar santísimo, y ya no hay que matar más corderos. Si usted tiene algún amigo que cree en Jesús pero mata corderos, dígale que él cree en Jesús el carpintero, el judío, pero no cree en Jesús el Mesías. Porque si cree que Jesús es el Mesías, ya no necesita más corderos. Si usted tiene un amigo o usted está haciendo buenas obras para poder ser acepto ante Dios, no está reconociendo a Jesús como su único y suficiente mediador. Porque usted no va a entrar por buenas obras al reino de los cielos. Nadie va a entrar al reino de los cielos por buenas obras. Al contrario, al infierno van a entrar gente con muy buenas obras. Sí, al infierno. ¿Qué hacemos? ¿Acaso habrá alguna obra que limpie el pecado? ¿Habrá alguna? ¿Usted puede hacer alguna obra que limpie sus pecados? ¿Llevarle de comer a los pobres, eso limpia sus pecados? Porque el pecado es espiritual, mi amado. Por lo tanto, usted tendría que hacer algún sacrificio espiritual. Pero si no cree en Jesús, estamos separados de Dios, sin vida en el espíritu. Por lo tanto, todo lo que hagamos nos sirve. La única manera de acceder al reino de los cielos es a través de Jesús. Él se dio a sí mismo. Ahora, otra cosa.
Si usted está haciendo alguna obra para poder ser acepto delante de Dios, para poder entrar al reino de los cielos, usted le está diciendo a Jesús, Jesús, tu sangre preciosísima no me sirve. No me sirve. Sirve más mi obra. Eso sirve más. Amado, ¿entiende cuán fácil podemos llegar a hacer a otras cosas sumo sacerdote? ¿Cuán fácil podemos llegar a hacer a otras cosas mediadores? Así que nosotros hemos de acercarnos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Vengamos al Señor para hallar el oportuno socorro. Mire lo que dice en Hebreos. Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos al trono de la gracia. Él ya pagó todo para que usted y yo nos acerquemos a Él. Él ya pagó todo para que usted y yo podamos vivir tranquilamente. Ya nada nos va a apartar de Dios, a menos que nosotros queramos soltarlo o dejarlo de reconocer como nuestro Señor. Nada, nada, mi amado. Él dio su vida por usted y por mí. Reconozcámoslo como nuestro único y suficiente mediador. Y así hallaremos el oportuno socorro. Si usted hoy venía cargado por algún pecado que cometió o no había comprendido que en Cristo Jesús hay libertad, pues hoy reconózcalo. Él le trae el oportuno socorro. Él fue constituido por Dios para que usted tenga socorro y pueda clamar a Él, así como Él clamó en su debilidad. Que nosotros cuando estemos débiles clamemos a Él, Abba Padre, ayúdame Señor, ayúdame Padre. Él quiere que clamemos por ayuda a Él, Él quiere que lo hagamos, porque esa es la manera en la cual nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Rey.